Rafa, gracias la oportunidad de formar parte. La verdad es que oigo a los expertos y bueno, es bien interesante los abordajes que se hacen. Un poco lo que sí les debo decir que decía Rafael, esta zona, esta zona es de todos los verdes que se imaginen, ¿no? Y hay alguien por ahí, un profesor aquí de la escuela que es decano, dice que precisamente tal cantidad de verdes, la gente de la región tiene un desprecio por lo verde. O sea, ya hay tanto verde que no les importa tirar y mover, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, a veces tenemos además, hoy en la mañana yo viajaba de la ciudad de Jalapa para acá, estamos en la zona del trópico húmedo, el cambio climático nos ha hecho estragos, ¿eh? Jalapa, que era una ciudad súper fría, ahora es una ciudad tibia, Córdoba, que era una ciudad tibia, es una ciudad caliente, y finalmente todas esas condiciones han ido alterando la percepción del clima, la percepción, por ejemplo, hace unos días, hemos tenido lluvias que han sido realmente importantes y también tenemos ya secas. En abril hubo un evento que casi se formó un tornado en Fortín. Grabaron un poquito cómo estaba haciendo. Todo ese cambio climático nos está afectando. Y bueno, el caso del río, voy viendo que después va a intervenir aquí Mario Juárez, que está en Orizaba. En el caso de nuestro triste río, digamos San Antonio, les voy a hacer la presentación si me permiten. Eh, ¿La están viendo ya, Rafa? Ya, si la pones Ah, en modo presentación, por favor, ajá, ajá, perdón. allá abajito. Ahí. Ahí. Fíjense que cuando hablamos de los espacios centrífugos, ¿no? Son estos espacios, como las fuerzas son centrípetas que jalan y las fuerzas centrífugas son que evitan. El río en Orizaba es un río que ahora se vuelve centrípeto, ¿no? Es un río que ha tenido una suerte, digamos, de transformaciones en el espacio, que tiene incluso estudios que se hicieron, digamos, hidráulicos para controlar cierto nivel de flujo que se dieron, digamos, una ocupación y una actividad, pero el río San Antonio en Córdoba no tiene la misma historia. El río San Antonio en Córdoba, lo he nombrado como el espacio natural centrífugo y les digo por qué. Fíjense, es un mismo río, pero tiene dos percepciones. Córdoba es una ciudad que se funda en 1618, es una ciudad que tiene mucho abolengo español y hay una cierta prosapia en la ciudad, digamos, de estas condiciones que son, digamos, que de origen español, ¿no? Hay esta situación de la ciudad, digamos, como la presencia de algunas culturas como la española y la italiana. Y entonces la misma ciudad hacia el norte ha sido la ciudad, digamos, de cierto nivel económico alto, y la ciudad hacia el sur, sureste ha sido la ciudad económica, digamos, más popular. Y entonces yo digo que es un río, pero con dos percepciones, pero en ambos casos es centrífuga. La parte de arriba, donde estoy aquí poniendo esta flecha amarilla, esto que dice la Trinidad Chica y el Club Campestre Cordobés, es la zona de mayor plusvalía en Córdoba. Las casas, de hecho, se tasan en dólares, los terrenos se tasan. Ahorita andan pidiendo, digo, tal vez para otras regiones del país esto no signifique mucho, pero para una ciudad como Córdoba, con 210,000 habitantes, una ciudad muy pequeña, que el metro de terreno ande en los $1,000, pues ya es una situación que ya impacta, ¿no? Bueno, este espacio que ven ustedes aquí, este trazo que bordea el Club Campestre Cordobés y la zona, digamos, de cierto nivel económico muy alto, es un espacio natural que recuerdo que hace unos años tuvimos una reunión cuando iban a empezar a hacer un proyecto de SEDATU y la Facultad de Biología fue dice, no habría que hacerle nada porque no hay que hacer un parque. Esto es un residual de la vegetación que existió. Sin embargo, se intervino. Y hay un puente, que es el de la calle 10 hacia abajo, que es la parte urbana del río. Lo que yo puedo decirles es poco a lo que ustedes ya que lo conozcan, es en realidad un espacio urbano degradado. Los drenajes a cielo abierto, la invasión del espacio, digamos, federal, la contaminación, la degradación, no, en primer momento se pensó como una serie, digamos, de andadores peatonales, pero la accesibilidad, como lo voy a mostrar en otra de las filminas, entre el puente, digamos, o los puentes que conectan con el río, en algunos casos superan los 50 metros. Entonces, es una situación que el río no forma parte como de la imagen urbana, del paisaje urbano en Orizaba. El río aquí aparece más como una situación, digamos, hacia abajo. El río como parte de una cuenca, nosotros conocemos el río Seco, es un río que tiene
una cantidad de piedra y se seca. En tiempo de seca se seca, pero es un río de respuesta rápida y es un tributario del Jamapa. Y lo que es el río San Antonio, que atraviesa en la zona urbana, prácticamente también fue un borde entre la ciudad natural, que les voy a mostrar en otra filmina. Córdoba tiene una declaratoria de centro histórico. El centro histórico de Córdoba podría decir que es el mejor centro histórico del estado de Veracruz, digo, no comparado con algunas otras regiones del país, pero es una zona, digamos, donde también existió por ahí la leyenda urbana que teníamos el primer Infonavit del país, que colinda con una zona arqueológica donde hay un área que no se ha todavía puesto en sitio, necesita una intervención, y es esta zona, digamos, que Córdoba, a pesar de ser una de las ciudades más lluviosas del país, no producimos agua. No producimos agua. El agua de Córdoba la tenemos a partir de un abastecimiento que se llama Nogales. Es el agua que nos llega a Córdoba. Incluso Córdoba tiene veda. En algunas cosas que se tenían tiene veda porque no tenemos agua, ¿no? Sin embargo, hay una zona de recarga que se llama la Cota 1000 y en este momento ya ha habido ahí por ahí algunos asentamientos humanos que pues van a empezar a limitar esa ganancia, ¿no? Digamos, hídrica. Una vez una doctora de la UB decía que si era un río o era un canal, porque por allá de los 90 se hace una primera intervención del río y entonces el base del río es concreto y los laterales del río son concreto. En esta parte que les estoy mostrando es hacia la zona de, digamos, de mejor nivel económico y hacia abajo es donde se vuelve el drenaje prácticamente a cielo abierto. Entonces, esta fue la parte que intervinieron en ese momento. Les digo, ¿por qué no intervienen primero lo que está deteriorado, lo que tiene los drenajes a cielo abierto? El fundamento de ese dato fue que de esta parte hacia arriba tenían los permisos de la Comisión Nacional del Agua para poder trabajar en las áreas federales de ellos y que de ahí hacia abajo no se tenían los permisos. Y le dije, bueno, vas a embellecer una parte que es donde se producen los drenajes, ¿no? Y la parte del fondo, finalmente la parte, digamos, el restante de lo que es realmente la parte urbana, no la estás interviniendo. Pero bueno, entonces ahí en esos momentos, si es ya un río o si es solo un canal, incluso esta doctora encontró por ahí algunas especies endémicas de plantas que se dieron en esta zona. Aquí hay una que se llama palma camedor, ya está en peligro de extinción. Es una palma que son muy sabrosos, digamos, una frutita que se come, y entonces ya se ha en peligro de extinción también. Y entonces el río se ha visto en Córdoba como un borde o como un elemento de discontinuidad espacial. Este es el centro histórico. Córdoba solamente tiene 9 manzanas de centro histórico en declaratoria, ¿sí? La avenida 2 que aparece aquí en amarillo es la avenida, digamos, que divide la zona más popular de la zona un poquito de percepción alta. Hay el caso de una discoteca que la diseñan, pero la entrada era sobre la avenida 2 y esa percepción de la ciudadanía de que ya todo lo que está en la avenida 2 es popular. Están los barrios de San Miguel, los barrios de San Pedro, barrios un poquito a veces en su momento complicados, el mercado, ¿no? Y entonces hacia la zona alta se vino San José, que eran unas casas que en algunas salieron en revistas de arquitectura hace años, ¿no? Casas muy interesantes. Y bueno, este parque lineal que se está construyendo por la SEDATU en la percepción de la ciudad mejor, ¿no? En la ciudad, digamos, de mejor plusvalía. Una zona popular, la parte del norte, que sea la Colonia México, ¿no? Y luego esta ciudad planeada que se adaptó a estos bordes, que fue el primer Infonavit que tuvimos en la ciudad. Lo que aquí les manejo son los conectores que tiene la ciudad en esa parte. Este es donde les digo que empieza hacia arriba en la parte que todavía se mantiene más o menos conservada y de aquí para acá empieza lo que es la zona del espacio degradado. Este es un puente nuevo, se hizo hace unos 10, 12 años, es un puente metálico bastante largo y alto, que fue otro conector, y estos son los puentes que tenían. Entonces, siempre el río se vio como parte de la discontinuidad espacial, como fragmentación, ¿no? Como esa fragmentación de la ciudad. Hay una percepción del río como límite. Este es un poco la imagen que tenemos aquí. Este es el río que es el puente metálico que ya se hizo unos 12 años. Y entre la superficie del puente y el espejo de agua hay unos 45 metros, ¿no?
En realidad el río aparece muy abajo, muy abajo, y en esta parte los andadores que se están, es poco accesible a esa zona. Sin embargo, sí lo que les decía Rafa, vean la cantidad de vegetación que sin ningún problema, dadas las condiciones de, pues, del clima y las condiciones de la lluvia, pues siempre está verde, ¿no? Es prácticamente, podría ser un pulmón urbano, podría ser un parque lineal urbano, podría ser una reserva, lo que ustedes podrían imaginar, ¿no? Y entonces, realmente nosotros no tenemos problema. Aquí al contrario, el problema es que hay que darle demasiado mantenimiento a las áreas verdes, ¿no? Esta es otra parte que está enfrente del rastro municipal. La foto no la pude sacar mejor, pero esta parte viene un drenaje a cielo abierto y cae directamente al río. O sea, ya ni siquiera nadie asume responsabilidades y entonces el río se percibe como un espacio anodino, como un espacio en abandono, como un espacio en degradación, un espacio que no tiene uso, pero que yo creo que de este foro me doy cuenta que tiene un gran potencial, ¿no? Y vean la cantidad de verde, la cantidad de verde. El espejo de agua a veces es transparente en tiempo de lluvias, en tiempo de seca se vuelve verdoso porque en algunos casos lo que arrastra solamente son los residuos que quedan de los drenajes que se salen, ¿no? Y las intervenciones que en su momento se hicieron como para generar andadores que no conectan, que hacen falta conectores con las vialidades o con los barrios, ¿no? O más conectores, por ejemplo, como puentes peatonales, o más conectores, por ejemplo, como pequeños parques de bolsillo que se fueran a lo mejor sumando en todo este recorrido, ¿no? Todo este recorrido. El río como residuo, aquí es donde termina el río. Este es un monolito que debe medir, yo creo que unos 10, 12 metros, ¿no? Esta es una parte nueva que conecta con la facultad y con la zona arqueológica. Y aquí es donde el río, ya como residuo, lo mandamos a lo que sería el Jamapa, pero por ejemplo, ¿quién es el responsable, digamos, de esto? Yo recuerdo cuando estuve de regidor, me anunció por ahí Rafael, el alcalde decía, no, no es mi problema, es de la Conagua. Y le decía a la Conagua, no, no es su problema, es de la Comisión de Agua de ustedes, ¿no? Y decía el ayuntamiento, yo no puedo hacer nada porque no es mi área. Y entonces nadie le asume responsabilidades y el río está en esta condición, con un potencial, de veras que esto es una selva. Alguna vez tuvimos invitada aquí en la facultad a una profesora chilena y decían, es que ustedes viven en una selva. Y nos podía parecer un poquitito exagerada la aseveración, pero en serio, tenemos enfrente de la facultad selvas perennifolias, ¿no? Todo el tiempo tienen verde, son fábrica de agua y el potencial que tiene el río, digamos, como esta situación sistémica, como este elemento de pulmón, como este elemento de paisaje urbano, de todo lo que quieran, finalmente el río se ve como un residuo. En este momento, bueno, Saúl, te quedan 2 minutos, perdón. perfecto, perfecto, ya voy a las conclusiones, perdón, ¿no? No hay una visión del río como un conjunto sistémico natural urbano. No hay investigación como parte de la cuenca. Siempre hay un abordaje fragmentado, no multidisciplinar. Oía yo uno de los exponentes que hablaba, por ejemplo, de cómo llegar a hacer metodologías para intervenir desde la sociología, desde la arquitectura, desde la ingeniería, desde la biología, ¿no? La visión del potencial es siempre de corto plazo. No lo ven, digamos, en un escenario mayor. Nadie asume responsabilidades. Hay una escasa participación ciudadana. Hay poca participación de la academia, lo asumo yo. Rafa es más preocupado. Alguna vez Rafa dijo, hay que quitar las casas que están invadiendo, hacemos un gran parque urbano, ¿no? Podría ser una, y en realidad están en lugar que no deben estar, ¿no? Y entonces, pues yo concluyo que el río y su ribera es un espacio centrífugo que se debe trabajar en metodologías para revertir esta percepción. Muchísimas gracias. Espero les haya dejado un poquitito lo que tenemos en Córdoba.